tal? En esta ocasión te vengo a comentar sobre las generalidades de la entrevista que son importantes conocer porque independientemente del tipo de entrevista que vayamos a elegir para utilizar, las generalidades y conocer la técnica nos va a permitir llevarla a cabo con mayor eficiencia. Entonces comenzamos. ¿Qué es la entrevista? La entrevista, según Acevedo, nos comenta que es un intercambio verbal entre dos personas que busca la obtención de la información para dirigirla hacia un fin objetivo, que es una característica muy especial que distingue a la entrevista. Los componentes de la entrevista son el emisor, el mensaje, que siempre lleva un código, el canal, el receptor y el ruido. El ruido hace referencia no solo a los sonidos, sino también a todos los aspectos que puedan interferir en la entrevista. La interacción es una parte importante de la entrevista porque esta considera a las dos partes, al entrevistador y al entrevistado, como elementos para dirigirse hacia el objetivo. La comunicación comprende dos aspectos, el aspecto verbal y el no verbal. Y son importantes la conjunción de ambos y estar pendientes, puesto que estos nos van a dar la dirección en la que va haciendo la entrevista, es decir, nos va a permitir ver si esta se va desviando, si hay que parar, la velocidad que hay que llevar o si estamos cometiendo algún error y nos estamos desviando de nuestro objetivo. La comunicación verbal refiere todas las palabras y el lenguaje en sí, mientras que la comunicación no verbal, como vemos en el ejemplo, muchas veces va a ser la que nos dé la pauta para ver si lo que el entrevistado nos está diciendo refuerza sus palabras o de alguna manera se contrapone. Como en el ejemplo, si le preguntáramos al entrevistado, ¿ya estás listo? Y nos dijera que sí, veríamos que algunas de sus posturas no corresponden con lo que nos está diciendo. Las dimensiones de la comunicación no verbal son importantes conocerlas porque la comunicación no verbal se da ante varios aspectos, no solamente hasta los gestos o la postura, sino que incluye también la parte kinestésica, que es el cuerpo, el paralenguaje, que es el tono de voz, la proxemia, que es la proximidad que tienen las dos personas entrevistadas, los factores ambientales, que son aquellos también distractores, y el tiempo, que también es importante considerar cuando se lleva a cabo una entrevista. Las habilidades del entrevistador son importantes porque eso también le va a permitir llevar a la entrevista con éxito. Y entre las que se encuentran son las sociales, las comunicativas, las analíticas y de interpretación y la de toma de decisiones. Es importante considerar el equilibrio que se debe tener entre el plano socioemocional y el plano de la objetividad, porque este nos va a permitir llevar el éxito de la entrevista, es decir, no se debe de cargar ni a un lado ni hacia el otro. Y de esta manera, el equilibrio entre el plano socioemocional y el plano objetivo conjuntado con los conocimientos que tiene el entrevistador sobre la entrevista y los tipos y generalidades, nos va a llevar al éxito de la entrevista. La entrevista estructurada, también conocida como entrevista formal o entrevista dirigida, posee una serie de características. La primera es su previa planeación. En una entrevista estructurada, el entrevistador, previamente al desarrollo de la entrevista, debe de tener clara la información que desea obtener durante el desarrollo, por lo cual, con base a eso, podrá diseñar un guión con las preguntas que desea formularle al entrevistado. Este guión va a ser completamente rígido y específico, es decir, el orden de las preguntas no se va a poder modificar y las preguntas no se van a poder reformular o cambiar. En este sentido, la entrevista estructurada posee preguntas que son cerradas y directas, lo cual va a conllevar, de acuerdo con García, Martínez y Sánchez, a que el entrevistado solo pueda dar respuestas de tres formas: con sí, con no, o bien con respuestas claras y específicas que justamente den respuesta a la pregunta que se le ha planteado anteriormente. En una entrevista estructurada,
el entrevistador posee un checklist. En este formato que tiene previamente desarrollado, lo único que hace es, con base a la información que va obteniendo del entrevistado, ponderar si cuenta o no cuenta con los requisitos que él está buscando, por ejemplo, para cubrir determinado puesto de trabajo. En este sentido, la información que obtenemos de una entrevista estructurada se puede sistematizar y se puede clasificar de una forma muy sencilla. Esto nos dice Llanos que va a permitir que el entrevistador realice su labor de una manera muy clara y sin tener que hacer uso de un gran esfuerzo, dado que únicamente se va a limitar a plantear las preguntas de su guión y a analizar la información que va obteniendo. Otra característica de la entrevista estructurada son sus intervalos de tiempo ya establecidos y definidos. Una entrevista estructurada nos va a decir, por ejemplo, que tenemos 10 minutos para investigar la formación y la escolaridad del candidato, que tenemos 15 minutos para investigar acerca de su experiencia laboral en el pasado. Y estos intervalos de tiempo no se pueden modificar ni tampoco se pueden extender. Ahora bien, de acuerdo con Díaz, Torruco, Martínez y Varela, en una entrevista estructurada la información que obtenemos va a ser fácilmente analizada, nos va a dar la pauta de poder obtener resultados confiables, dado que su sistematización y la clasificación de las respuestas que obtenemos va a ser muy clara y sencilla. Acevedo y López nos comentan en este sentido que la entrevista estructurada suele ser la que con mayor frecuencia se utiliza en el ámbito organizacional, e incluso nos dicen que al pensar en la palabra entrevista, la entrevista estructurada es la que se liga más a la definición. Pato, por su parte, nos señala que la entrevista por competencias es la entrevista clara y clásica de una entrevista estructurada, dado que únicamente se planean y se especifican las preguntas que necesitamos hacer para saber si el candidato cuenta con las competencias que requiere el puesto, y nos limitamos a decir si sí o si no de acuerdo a sus respuestas. Wayne y Robert finalmente nos dicen que en una entrevista de tipo estructurada van a existir 4 tipos de preguntas que nosotros podemos plantear. La primera son las preguntas situacionales, en donde el entrevistador hace cuestionamientos para ver si el candidato al puesto resolvió en su pasado laboral situaciones específicas de manera acorde con las que tiene que realizar ahora en su nuevo puesto de trabajo. Las preguntas de conocimiento. Este tipo de preguntas buscan identificar si el entrevistado cuenta con los conocimientos y las habilidades básicas y complejas para cubrir de manera adecuada y eficiente el puesto por el cual está compitiendo. Las preguntas de simulación, en donde al entrevistado se le van a formular cuestionamientos que tienen que ver con su actividad futura en el puesto que va a desempeñar, a fin de identificar si puede resolver, por ejemplo, situaciones estresantes o situaciones de conflictos con compañeros, y ver si se adapta o no se adapta a lo que nosotros estamos buscando. Y finalmente, las preguntas de requisitos, en donde tiene básicamente que ver con el hecho de hacer cuestionamientos para ver si el entrevistado cuenta con los requisitos que solicita el puesto. Por ejemplo, entran lo que son preguntas para ver si tiene disponibilidad de tiempo, si puede viajar, si tiene disponibilidad de cambiar de residencia o si puede rolar turnos. En realidad, o en resumen, las características de una entrevista estructurada son su guión rígido y previamente establecido, las preguntas de tipo cerradas y directas que no se pueden reformular ni cambiar, los intervalos de tiempo definidos, la fácil sistematización de sus respuestas
y las respuestas directas y precisas que nos tiene que brindar el entrevistado. Hola Lupita, buenas tardes. Te agradezco que te hayas presentado puntualmente para la entrevista. Si ya estás lista, ¿podemos comenzar? Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, mira, son las preguntas que se trata de que contestes lo más breve y para que también no se extienda mucho esta entrevista, y vamos a tomar algunos rubros de lo que es el campo laboral y algunos de aspectos de tu personalidad. Entonces, comenzamos. Quisiera que primero me dijeras cuál es el nivel académico que tienes. Estudié primero la licenciatura en psicología, esta la cursé en la UNAM, y después de la licenciatura, aproximadamente 3 meses posterior a esta, me especialicé en lo que es psicología del adolescente en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, una especialización que, si no mal recuerdo, duró aproximadamente 2 años. Ah, muy bien. ¿Y qué te hizo tomar este curso específicamente para adolescentes? Cuando yo terminé mi licenciatura, las prácticas escolares que las realicé en una escuela secundaria. En esta escuela secundaria trabajé precisamente con los chicos, sobre todo de segundo y de tercer año. Entonces, al ver el trabajo que se hacía y los problemas que tenían principalmente los adolescentes, me llamó mucho la atención y decidí buscar algo que fuera relacionado con los adolescentes para especializarme mucho más en ello. Ah, me parece muy bien, porque de hecho la vacante que tenemos, bueno, como pudiste haberlo visto, sí es para un psicólogo clínico, pero estamos buscando a alguien que se especialice en lo que es el trato con adolescentes. ¿Actualmente en tu trabajo tienes experiencia con adolescentes? Sí, actualmente trabajo en una escuela preparatoria. Sí, son chicos ya un poco más grandes en comparación de los de secundaria, pero he trabajado con ellos, tengo experiencia, ya va para 2 años también, desde que empecé la especialización precisamente. Y bueno, trabajo con ellos desde desde los problemas muy pequeñitos que pueden ser, por ejemplo, de adaptación escolar. Incluso he tenido casos de chicos en los que he apoyado ya a personas que están más directamente en el trato con ellos, como pueden ser, por ejemplo, el caso de adicciones. Ah, qué interesante. Y una pregunta, Lupita, de las actividades que realizas actualmente en tu trabajo, ¿cuál es la que más te gusta realizar? La que más me gusta, yo creo que la que más me gusta son los talleres que planificamos, que diseñamos y bueno, después llevamos a cabo. Son talleres en los que buscamos precisamente acercarnos a los adolescentes, brindándoles información y bueno, el trato directo al respecto de situaciones que tienen que ver mucho con la edad que tienen precisamente los chicos y ese contacto de estar cara a cara, pero además de poder permitirles la información, es lo que más me gusta. Muy bien, entonces en sí el trabajo con adolescentes es lo que te interesa. ¿Y de nuestra propuesta de trabajo, qué fue lo que más te interesó? Me interesó la cercanía primero con mi lugar de casa, ¿no? Además de el sueldo, ¿no? Me parece que es un poquito más de lo que estoy recibiendo en este momento. Honestamente creo que ya es como muy necesario en este momento para mí, porque pienso también cambiarme ya aproximadamente 1 año de casa, entonces para mí es importante el sueldo. Muy bien. Y ahora en otro rubro, Lupita, cuando hay algún conflicto en tu trabajo, ¿tú eres de las personas que te consideras que te interesa más participar en la resolución del conflicto, aunque tú no lo hayas causado o no estés directamente involucrada? ¿O prefieres alejarte de la situación y esperar hasta que te pregunten? ¿En qué rubro de los dos, o en qué, dijéramos, polo de los dos te encuentras cuando hay situaciones de esas en tu trabajo? Prefiero no alejarme, pero sí mantenerme cierta distancia, ¿no?
Creo que principalmente cuando no piden o no solicitan el apoyo para resolver precisamente el conflicto, ¿no? Si yo no lo causo, prefiero mantenerme un poco distante, pero sí con la disposición a participar en su resolución si es que solicitan la ayuda, perdón, o que es necesario intervenir, ¿no? Quizá cuando las cosas ya se ponen un poquito más fuertes, pero en realidad prefiero mantenerme a la distancia. Muy bien, Lupita. Y si yo te preguntara en este momento que con una frase me dijeras por qué te consideras el candidato ideal para este puesto, ¿qué me responderías? Tengo experiencia, soy la persona indicada porque los conocimientos los tengo, considero que son los necesarios y los más importantes. Y bueno, estoy en la disposición completa y total para poder participar y realizar las actividades que mi puesto me solicite. Muy bien. Y en máximo 3 palabras por etapa, ¿cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo? Mis metas a corto plazo, bueno, pues creo que es ya establecerme precisamente en un lugar que me permita crecer profesionalmente más de lo que hasta ahora he logrado, que me permita precisamente este trato directo ya en experiencia profesional. A mediano plazo pienso tomar, ampliar los conocimientos y poder combinarlo, ¿no? Mezclar, no solamente dedicarme a eso, sino mezclar lo que voy aprendiendo en el doctorado con aplicarlo al trabajo. Y a largo plazo, en el ámbito profesional, pues yo creo que es pues trabajar más con los chicos, con los adolescentes e incluso poder realizar algunas investigaciones que de los trabajos que vayan saliendo hasta el momento, pues vayan arrojando ciertos resultados. Muy bien, gracias por tu información. Ya casi estamos por terminar, ya serían solamente 3 preguntas prácticamente las que te voy a realizar. ¿Actualmente tienes alguna otra propuesta laboral en puerta? Sí, precisamente hace 8 días recibí y asistí a otra entrevista de trabajo de una universidad precisamente para trabajar con los chicos. Me queda un poco más retirado de lo que es esta oferta de trabajo, pero sí recibí la oferta. Muy bien. ¿Sería el único inconveniente la lejanía que tienes con esta propuesta? No, honestamente, por ejemplo, en cuestiones de salario, el salario de la otra propuesta es un poquito más elevado que en este caso, pero como le comento, ¿no? La distancia también es más retirado, entonces quizás sería cuestiones que pues se tendrían que valorar. Muy bien. Bueno, y finalmente ya para concluir, ¿cuál es tu estado civil actualmente? Soy soltera. ¿Tienes hijos? No tengo hijos. ¿Planes de boda tampoco tienes cercanos? No, cercanos, no, todavía no. Muy bien, Lupita, pues con esto concluiríamos. No sé si tengas alguna pregunta al respecto, alguna duda que yo te pueda aclarar en este momento en relación a lo que es el trabajo. Bueno, me comentaba principalmente era con personas adolescentes. ¿Es exclusivamente con chicos adolescentes o tienen algún problema o situación en específico que te requiera de atender? No, el proyecto está para también la realización y desarrollo de talleres y realmente, bueno, pues obviamente dentro de los chicos que llegan hasta nuestro conducto, algunos sí tienen algún problema que se tenga que atender, pero esos también, bueno, se canalizan por otro departamento. Principalmente si es el trabajo de desarrollo, de talleres y de que la persona los atienda, pero desde cero, que los desarrolle una vez que haya visto el perfil y que platique con los chicos. Ok. Bueno, No, creo, ¿sería todo? sí, creo que sería todo.
Bueno, Lupita, pues sin más, entonces vamos a analizar lo que son tus datos. Ahorita vamos a también hacer una evaluación. Posteriormente, pues ya nos estaríamos comunicando y ya también te estaremos comunicando los resultados de la entrevista para unos posteriores exámenes psicométricos, en caso de que, bueno, te pases a la siguiente fase. Te agradezco mucho tu presencia. Muchas gracias, al contrario, gracias a usted. Que tengas buena tarde. Gracias, hasta luego.